Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Magdi. Buenas noches, Manuel. Bueno, tenemos un tema, ¿no? El de la salud. Ya sabemos cuál es la crisis de la salud, pero sería bueno hablar sobre las propuestas, ¿no? Que afecta a todos y hay muy buenas Para propuestas. abordar, claro, un problema Así tan es. grave, ¿no? Existe consenso en relación a la gravedad de la crisis sanitaria en el país, severamente agravada por la caída de los precios del petróleo y en consecuencia del ingreso fiscal y por los efectos que ello tiene en la actual situación de desabastecimiento y escasez de materias primas e insumos para atender la demanda nacional de medicamentos. Es un hecho cierto, además de que el sistema de salud, que siempre fue prioridad en la política de los gobiernos anteriores, ahora enfrenta una crisis con miles de pacientes que no pueden recibir tratamientos primarios y miles de ellos en lista de espera para someterse a cirugías, muchas de ellas de extrema gravedad, debido a que el personal especializado carece de los elementos necesarios para las operaciones quirúrgicas. Pero más que insistir en una situación que día a día tiende a agravarse, lo urgente y necesario es conocer de propuestas realistas y viables capaces de afrontar, en la medida de lo posible, un mayor deterioro de los sistemas de atención sanitaria. En 1936, con la creación del Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Estado asumió la responsabilidad de atender la salud y la vida de los venezolanos. Precisamente desde 1936 comenzaron a ejecutarse proyectos para combatir endemias como el paludismo y otras enfermedades asociadas a las condiciones de vida de la población, y se avanzó en la preparación de médicos y especialistas sanitarios en todo el país. La campaña contra la malaria, emprendida por el ministro Arnoldo Gabaldón en los años 40, se recuerda como una verdadera hazaña en la preservación de la salud y la vida de los venezolanos. En los últimos años, pese a que se ha incrementado una política de masificación de la atención sanitaria, inicialmente con los conocidos consultorios barrio adentro, en la actualidad las dificultades económicas se expresan de manera dramática, ya no solo en la asistencia a los enfermos, sino también por la carencia mínima e indispensable de instrumentos y recursos para una plena atención sanitaria, además ya de la larga escasez de medicamentos. Uno de los venezolanos que desde su condición de médico ha venido estudiando la problemática y haciendo propuestas consistentes en materia de salud con interesantes resultados, concretamente en el estado Zulia, es el médico y especialista en políticas de salud, Carlos Alaimo, quien nos acompañará en el estudio al regreso de la pausa. Les recordamos que pueden hacer su comentario en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos. También su pregunta a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Carlos Alaimo, médico, especialista además, que ha profundizado mucho en el tema de la salud en Venezuela, la salud pública en Venezuela, y con experiencia también en el estado Zulia, donde él se desempeña con mucho éxito en estas experiencias, ¿no? En el Gracias a estado ustedes. Zulia tengo entendido que otros estados del país Sí, también. claro. Sí, Ustedes Falcón. han incursionado. Falcón y próximamente desde la capital de la República, Claro. que ya tenemos algunas experiencias. Ahora, Carlos, si hay un tema que interesa a todo el mundo y que además afecta a todo el mundo en este momento, porque nosotros pasamos de tener un sistema de salud que era modelo para muchos países, a tener en este momento una situación que todo el mundo conoce y que no hace falta volver sobre ella. Sí. Pero lo interesante sería, con vistas a vislumbrar algún tipo de solución o de salida de este problema, ¿qué se puede ir haciendo para de alguna forma ir remontando esta cuesta tan grande que es la Sí, salud en fíjate. Venezuela? En primer lugar, tenemos que darle importancia a una política sanitaria, una política de salud pública, que en Venezuela no la hay. Lamentablemente no la hay, y la mejor demostración de ello es que en estos 18 años del gobierno de Chávez y Maduro han pasado 12, 13 ministros de salud. ¿Qué significa eso? Que ninguno ha sido bueno, ninguno ha sido eficiente, porque lamentablemente el Ministerio de Salud... O en todo caso que no hay continuidad en la política, ¿no? Sí, Es pues que no hay eso política. afecta también No hay la política, continuidad. ¿por qué no hay política? En Venezuela desde los años 68, 69, se viene hablando del Sistema Nacional Único de Salud. Aquí falta voluntad política para tomar al toro por los cachos, y eso no se ha hecho. Inclusive, una de las promesas del presidente Chávez, tenemos que recordar, que habló del Sistema Nacional Único de Salud. Aquí hay dos cosas importantes que hay que hacer en materia de salud y seguridad pública. En primer lugar, un Sistema Nacional Único de Salud con una política centralizada
pero una descentralización no solamente para llegar hasta las gobernaciones, sino hasta los municipios y hasta las parroquias. Tenemos que darle otra vez competencias a las alcaldías para la asistencia primaria de salud. Y ese sistema de salud es totalmente diferente a lo que hoy en día tenemos, porque hoy no lo tenemos. Y en segundo lugar, crear el Ministerio de Seguridad Social. Tenemos que obligatoriamente crear el Ministerio de Seguridad Social para que unos se dediquen a la salud y otros se dediquen a la parte de seguridad social. Por ejemplo, el seguro social. El seguro social no tiene por qué manejar atención médica. Ni ustedes saben cuántos dispensadores de salud tiene Venezuela, más de 100. Entonces la salud tiene que ser un solo ente, diseñada por un buen Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Donde la columna vertebral tiene que ser el sector público y las clínicas privadas simplemente tienen que ser coadyuvante para la respuesta a la atención de salud. Pero de alguna manera identificándose con un plan general, ¿no? Claro, eso es una de las cosas. Quitarle al Seguro Social y a todos los entes que manejan recursos de atención médica, dáselo a salud y que sea un solo ente que maneje recursos y maneje política. Ahora, Otro cambio importante. Déjame darle entrada a nuestros tuiteros que comenzaron. Pues este es un tema, como te decía, que es muy sensible. Norca Rodríguez dice: la calidad de vida de un país se mide por su sistema de educación y sobre todo por su sistema de salud. Eso es si cierto. es así, en este país hay cero calidad de vida. Eso es así, porque inclusive cuando hablamos de educación, la universidad, en el nuevo rol de la medicina, como yo la veo, tiene que jugar un rol importante, más protagónico. La universidad está preparando médicos para ser especialistas. Y uno de los grandes cambios que nosotros necesitamos tener en Venezuela es tener una gran base de una medicina primaria que hoy en día no la tenemos. Nosotros tenemos que darle al venezolano la tranquilidad y la seguridad que cuando se enferme sabe dónde tiene que ir. Ustedes saben dónde ahorita la puerta de entrada ante una emergencia, ante un problema de salud, una emergencia. Eso no puede ser, eso en un país moderno, en una sociedad moderna, porque yo quiero no una democracia populista, yo no quiero buscar una democracia latinoamericana. Yo me quiero ver reflejado en Europa, en esa medicina primaria de calidad, esa medicina buena y gratuita, donde fíjense lo interesante de esto, igual que Canadá. Canadá lo que es un modelo de Europa. Fíjense lo que significa que puede haber una medicina social y humanista en un país capitalista. Entonces, pensar que eso es difícil, que eso es utopía, no es utopía. Esa experiencia tan valiosa. Entonces, ese modelo, por eso que cuando a mí me hablan de la medicina cubana, yo me río de la medicina cubana. No tenemos nada que aprender de la medicina cubana. Nosotros tenemos que mirar hacia países primermundistas donde esto que yo estoy diciendo se practica. Una medicina que sea oportuna, de respuestas inmediatas, que cuando alguien se enferme, sabe a dónde ir. Pero para eso tiene que haber gente con sensibilidad suficiente como para entender que hay que hacer una salud pública. Tenemos que tener una política, la política de salud tiene que ser totalmente cambiada. Hay un mensaje de Romer Martínez, dice: propicio el programa para recordar al doctor Gabaldón, época de oro de la salud en Venezuela. Añoramos ese país, ya lo habíamos recordado, ¿no? Sí, pero ese país, él jugó un rol protagónico para ese momento, como ustedes lo decían en la introducción, pero ahora claro, las cosas han avanzado. Son otros retos. En esta política... Sí, pero lo que te digo, fíjate, es importante eso, porque lo que pasa con el doctor Gabaldón y esa época es que es la referencia. Sabemos que ahora es distinto, pero es la referencia él jugó un papel de médicos que primero estaba su labor precisamente por aliviar a la gente y después el lucro. Claro, por eso que yo digo que tenemos que formar también a un nuevo modelo de médico, pero no ese médico formado en 4 años. En Venezuela, nuestras universidades en 4 años forman profesionales de enfermería que son capaces de manejar tratamiento médico. O sea, por eso que hacer médico express, como lo que está sucediendo ahora con la bolivariana, eso no tiene sentido, es una locura.
En ningún pensum del mundo un médico se gradúa en 6 años. O sea, se gradúa de 6 años a 7 años. Y salen con una preparación para atender ya a una familia. Porque esa es otra cosa también. Tenemos que ir a un proyecto de una medicina familiar donde tenemos dos variantes. O masificar la especialización de la medicina familiar o formar un médico para la familia. Esas dos tendencias las hay. En el mundo moderno las hay. Yo prefiero la segunda, formar a un médico más clínico que cuando salga de la universidad tenga el chip de que va a ser un médico de familia para atender a todos, y eso obligatoriamente obedece también a que tenemos que tener escuelas de medicina que se adecúen a ese pensum. Médico más clínico, donde le demos otra vez valor al tensiómetro y al estetoscopio, sembrar a un médico por cada 1000 familias y darle la garantía de vida de que ahí no es un cargo de un año o de 2 años como hoy en día está pasando cuando hacen la rural o cuando hacen una pasantía. No, son cargos de por vida. Por eso que la pirámide incluso, ahorita la tenemos al revés. Ahorita tenemos menos médicos para la medicina primaria, más médicos para la medicina secundaria hospitalaria, y otro para el terciario, que es la superespecialidad. Y aquí tenemos a Jorge Sierra Gómez, que pone el acento en otro de los grandes problemas, y es la politiquería metida en la salud. Debe ser apolítica, dice él, para que realmente funcione. Observemos como ejemplo el modelo escandinavo. Es que son modelos de lo que yo vengo hablando. Por ejemplo, en un modelo como lo que estamos pensando, lo que yo siempre vengo soñando, yo tengo un sueño y algún día Venezuela lo debe tener. Ante la puerta de un hospital, público o privado, todos somos iguales. Esa máxima nosotros en Venezuela tenemos todas las condiciones para poderlo hacer. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que atenta contra eso? Primero, tenemos que formar médicos para esta medicina primaria. Segundo, tener la voluntad de hacer, el Sistema Nacional Único de Salud. Tercero, y esto es bueno que también se diga, las universidades tienen que jugar un rol importante en esto, cosa que no se está haciendo. Y lo otro, crear todas las bases para que de una u otra manera tener un sistema de seguridad social, porque si no tenemos un buen sistema de seguridad social, el paciente se va a enfermar. Bueno, fíjate tú aquí tenemos un mensaje, tenemos uno interesante. De Bolívar Divisa, dice: en Venezuela no se están usando los recursos humanos para aplicar la medicina rural por usar médicos cubanos. Y tenemos a Luis de Jaworski, que dice: el sistema de salud es el reflejo de la mala fe de los gobernantes. No hay tratamiento ni antes ni después de ingresar. Y Eduardo Díaz dice: hola, buenas noches, excelente programa. No hay inhaladores para el asma, increíble, ni en Burundi. Ni en Burundi. Falta el 85% de lo que nosotros necesitamos para la atención de salud. Algo que está provocando la crisis ahorita, además de la falta de un programa único nacional de salud, es el presupuesto que nosotros tenemos. Estamos destinando solo el 5.5% del presupuesto nacional. Eso es uno de los peores del mundo. O sea, un presupuesto de salud tiene que estar alrededor de 12, 14%, pero bien administrado y centralizado los recursos. Entonces, tenemos un 5.5 del presupuesto nacional, ¿verdad? Pero manejado por 100 dispensadores de salud. Entonces, y tenemos una población desorientada, porque no le estamos dando a un médico que sea la puerta de entrada al sistema de salud cuando la persona está enferma. Entonces, porque de pronto vemos en zonas populares, vemos a un CDI, pero también vemos un ambulatorio y la gente no sabe dónde ir, ¿no? Los CDI tienen que estar integrados dentro de un sistema primario de salud. Si no es una multiplicación, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice. Eso es dispersión de recursos. Claro. Eso es minimizar efectos, resultados. Eso es burocracia, además. Fíjate lo que dice Emperatriz Rodríguez. Buenas noches. El mismo personal de salud no cuenta con ningún sistema de seguridad social. No contamos con seguros de ningún tipo, porque en este momento son absolutamente inoperantes. Es que si nosotros vamos, cuando yo hablo de un sistema, cuando yo hablo de un ministerio de seguridad social, ¿qué significa un solo ministerio de seguridad social? Aquí hay gente que recibe beneficios sociales, 6, 7 misiones, ¿no?
Entonces hay 6, 7 entidades que manejan 6, 7 misiones. No, todo el presupuesto destinado para ese tipo de beneficios de seguridad social tiene que estar manejado por un solo ente, por un solo ente. Y esa sola entidad debe ser capaz, o sea, en vez de una familia recibir 7, 8 beneficios de diferentes cosas, con uno solo es suficiente. Y además, el Estado empieza a conocer de verdad a su gente. Y eso no se está haciendo. Fíjense el Seguro Social, dentro de ese análisis, ¿qué fue lo que faltó? El Seguro Social, yo muchas veces hablo con los sindicalistas, digo, estúdiense la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social obliga a la institución a darle atención médica integral. Y cuando hablo de integral, estoy hablando desde una simple medicina para una gripe hasta la más alta complejidad quirúrgica o médica o diagnóstica. Y si el Seguro Social no la da en su localidad porque no tiene los recursos. Para hacerlo el hospital o el ambulatorio, se lo envía al hospital más cercano o se lo envía a una clínica privada por convenio. Y eso que yo estoy diciendo, eso sucedió en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90. Y hoy en día, con un petróleo a 40, eso no se está haciendo. Entonces el problema no es que el petróleo se fue a 40, porque cuando teníamos un petróleo a 10, el Seguro Social estaba funcionando, incluyendo ahora las complejidades. Claro. Ahora, tengo que decir algo. Ok, tienes medio minuto. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo de verdad, yo sueño con que este país, en algún momento, los políticos se acuerden de la salud. Porque nadie en los últimos 50 años le ha dado el valor que la salud tiene. Y para eso se deben de tomar decisiones políticas que no puede ser aislada. O sea, no es un alcalde, no es un gobernador, no, es la voluntad política de un proyecto de país donde la presidencia de la República, rompiendo todos los intereses que pueden haber en mucho manejo de intereses manejando un presupuesto, sea capaz de decirle no, esto es lo que se debe de hacer, eso es lo que es y ese es el deber ser. Ojalá eso pase y un día vamos a tener ese sueño que lo podemos construir entre todos, que ante la puerta de un hospital o de hospital público-privado, todos seamos iguales. Tu palabra allá adelante, como dicen los llaneros. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente. Bueno, vamos a escuchar de inmediato la opinión de Manuel Ocando sobre este tema tan importante como es la salud pública, de Manuel Ocando, que es médico internista especialista justamente en salud pública. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de expresar mi opinión como médico sanitarista e internista sobre la grave situación de salud que está viviendo nuestro país. Decía que existe una palabra que es muy legítima y que nosotros los médicos utilizamos muy comúnmente para expresar, ¿verdad?, la situación de salud que existe en Venezuela, que es una grave crisis sanitaria que no tiene precedente alguno. Esta situación ha sido reconocida por las organizaciones de gran trayectoria dentro del país y médicos especialistas sanitaristas, que radica fundamentalmente en el deterioro no solamente de la infraestructura hospitalaria, sino que también del desabastecimiento de medicamentos, el deterioro de los equipos de imágenes, la falta de insumos o reactivos para el laboratorio, y la disminución, ¿verdad?, como consecuencia del deterioro de la infraestructura sanitaria, del número de camas disponibles para la atención hospitalaria de los pacientes. Bueno, fíjate tú, el deterioro, o sea, lo que hay es un verdadero caos en algunos. Tenemos también otros mensajes. Hernando Yegres dice: Hospital Central de Cumaná fue referencia de salud a nivel latinoamericano. Hoy vemos cómo esta revolución lo destruyó.
Víctor Ocando, respaldo totalmente el concepto del modelo integral de salud basado en la estructura por niveles de atención. Y creo que tenemos otro, salud. Sí. Salud Araparalf dice, tenemos un Ministerio de Salud enfocado en atender y rehabilitar la enfermedad y no en promocionar la salud. Bueno, toda reflexión y mensaje muy interesante. Un poco yo creo todo que todo coincidente con los lo que hemos criterios dicho. expresados por nuestro invitado, la doctora Sí, Laima, ¿no? señor. Ahora, sin duda alguna que el sistema de la salud, la situación de la salud que se agrava cada día más, exige de medidas inmediatas, ¿no? Y eficaces, pero en todo caso deberían responder a un plan global de salud de largo plazo y en el cual participe, además del Estado, que es su responsabilidad fundamental, también de alguna manera en un programa combinado con los gremios médicos, con las universidades, con sectores de la sociedad civil, que en alguna manera tienen que ver pues, con un tema que, como hemos hablado en otros casos, Maki, esta es una materia que requiere necesariamente, por encima de políticas que puedan tener un carácter partidista o ideológico, tiene que ser el resultado de un gran acuerdo nacional, un acuerdo de la mayor parte de sectores de la población venezolana, que en definitiva son los afectados con la crisis que actualmente se enfrenta en esta materia. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.